Buenos días, mi nombre es Samira Montoya Camargo, soy fonoaudióloga y psicóloga de la Fundación Valle de Lili. Les agradezco de antemano su presencia en esta charla. Estoy utilizando estas medidas de bioseguridad que han sido implementadas en nuestra institución. Me he quitado el tapabocas para favorecer el proceso de comunicación, porque además el tema precisamente es el lenguaje. Una de las inquietudes de manera constante que presentan nuestros usuarios, los padres, los profesores, nuestros profesionales de la salud, es acerca del lenguaje y los diferentes trastornos y retrasos del lenguaje que pueden llegar a presentar los niños y las niñas. Es importante que empecemos por definir lo que es el lenguaje, y el lenguaje es una función psicológica, es una función cognitiva, es una función fundamental en cualquier proceso de comunicación que se da como resultado de un aprendizaje y a su vez es el pilar de nuevos aprendizajes. Hablar no es lo mismo que tener lenguaje, y el lenguaje no lo podemos reducir únicamente a decir palabras. Cuando estamos hablando de lenguaje, estamos hablando de un proceso de comprender y un proceso de expresar. Yo tengo que comprender los significados de la comunicación de mi interlocutor, y para eso tengo que tener un vocabulario suficiente y tengo que tener también la capacidad de identificar cuáles fonemas o letras, fonemas, palabras se requieren para yo expresar de manera clara y coherente un mensaje. Cuando este proceso de comprensión y de expresión no se da de manera satisfactoria, se puede presentar un retraso y en algunos momentos un trastorno del lenguaje. Como les decía, una de las principales preocupaciones de los padres es ¿por qué mi hijo no habla? Y lo más importante que hay que tener en cuenta es que la base para que un niño pueda hablar es que tenga una muy buena comprensión. Y aquí no estoy hablando de inteligencia, estoy hablando de comprensión del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que es fundamental que un niño primero tenga vocabulario. Con gran frecuencia los niños se empiezan a atrasar en el lenguaje porque sus padres, cuidadores, llámese abuelos, niñeras, las personas que están alrededor, no incrementan el grado de complejidad de las expresiones del niño. Entonces, el niño es normal que a los 15, 18 meses se encuentre el dedo y empieza a señalar. Es válido para los 12, 15 meses, pero si el niño a los 24, 28, 36 meses continúa con su dedo y se vuelve el medio de comunicación de manera ambiental, estamos favoreciendo ya que se presente este trastorno del lenguaje. De manera general, es importante, con esto que les estoy diciendo, que tengamos en cuenta que en el lenguaje hay tres grandes momentos que son fundamentales. Una primera etapa que empieza desde el mismo momento del nacimiento hasta los 12 meses y se llama periodo prelingüístico, porque es precisamente el preparatorio para el desarrollo del lenguaje, donde la succión es fundamental porque favorece el fortalecimiento de todos los músculos que se encuentran alrededor de la boca y que van a permitir después la producción del lenguaje. La deglución y la masticación. Nuestros niños ahora se han acostumbrado en algunas ocasiones a no comer cosas duras, a que todos se los damos en papillita o en trocitos muy pequeños. El niño necesita coger la manzana, comerla entero, coger el muslito de pollo y arrancar. Todos estos, estos procesos que hace el niño de masticar, de macerar el alimento, va a ayudar a fortalecer y de esa parte expresiva y a su vez desde la parte comprensiva. Cuando el adulto le está ayudando en este primer periodo de 0 a 12 meses a que comprenda su mundo, a que le ponga palabras, te estoy bañando, te estoy colocando los zapatos, que siempre le esté contando. El niño, aunque no entienda los significados en este gran periodo, sí está entendiendo el contexto en el que se le está diciendo. De manera muy general, de los 12 a los 5 años es la segunda gran etapa donde van apareciendo los diferentes fonemas a nivel expresivo. Un niño, por darle alguna información, 12 meses debe tener alrededor, para pasar con ley de arrastre, de 5 palabras. A los 18 alrededor de 20. Se espera que cuando el niño cumpla los 2 añitos
por lo menos tenga unas 50 y al finalizar este periodo de los 2 a los 3 años cumpla 100 y que sean palabras claras, que las entienda, siempre digo, el papá, la mamá y el vecino. Tienen que ser claras, no que yo esté traduciéndole al niño. Con claridad de que estos niños, pues obviamente van a generalmente utilizar palabras de 2 sílabas, las de 3 puede pasar que hagan omisión de una de ellas. Y se va a ir incrementando el lenguaje y también va a empezar a partir de estos 2 añitos a construir oraciones de 2 frases. Mamá peta, por mamá ábreme la puerta. Lo importante para ayudarlos a que el niño no vaya a empezar con dificultades es que si el niño dice mamá peta, yo le diga, ajá, mamá ábreme la puerta. Yo puedo prestarle mi lenguaje para ayudarle a que él vaya entendiendo cómo se pronuncia. En este periodo de los 2 añitos, a los 3 años, ya por ejemplo de 3 a 4, el niño debería tener alrededor de 1000 palabras, donde aparece la S, la K, CKQ es la misma, K, G, la J, y de los 4 a los 5 años van a aparecer estos fonemas como la R, la R, las combinaciones con pla, bla, cla, pra, bra. Estas son las edades promedio. No significa que podamos encontrar un niño de 3 años que ya los tenga, pero digamos que estos serían los límites a nivel expresivo. A nivel comprensivo, en este gran periodo de los 12 meses a los 5 años, la comprensión, que significa, como les decía, tener vocabulario de animales, frutas, medios de transporte e ir haciendo asociaciones, también implica la comprensión de consignas. Con gran frecuencia les damos a los niños las mismas consignas de siempre. Ve a tu cuarto, me traes la peineta, y 2, 3 consignas, pero eso ya es memoria y no implica un análisis verbal. Necesitamos es favorecer y estimular el análisis del lenguaje para poder, digamos, incrementar la complejidad del lenguaje y con esto, como les decía inicialmente, favorecer posteriormente los procesos de pensamiento. También es muy importante lo que es el juego a través del lenguaje, donde el niño hace el como sí, donde con su muñeca, a través de la muñeca puede jugar a cómo yo le doy comida, a cómo yo hago otras cosas y de alguna manera le ayuda a simbolizar el vocabulario que ya está teniendo. Cuando me preguntan por qué se atrasa el lenguaje esto digamos hay que trabajarlo muy en relación con nuestros médicos pediatras, el pediatra de cabecera del niño, los docentes, los cuidadores, los padres, porque cualquiera de ellos pueden identificar en algún momento o tener una sospecha de si el niño está o no teniendo dificultades. Entonces lo primero que tenemos que descartar es una causa sensorial, es decir, que el niño no tenga una pérdida auditiva. A veces me dicen, no, él escucha bien. Es mejor hacer una evaluación auditiva, que es una evaluación, una audiometría por juego. Bueno, podríamos ya con el médico mirar con el audiólogo que hacerle un examen para identificar las diferentes frecuencias que intervienen en el lenguaje, cómo están funcionando. Otra de las causas que hay que descartar, obviamente, son las causas neurológicas con neuropediatría, donde finalmente se descarta que no haya ningún antecedente a nivel del embarazo prenatal, perinatal, durante el embarazo o postnatal que sea causante del atraso del lenguaje. Algunas causas son psíquicas, tienen que ver con componentes emocionales que desafortunadamente se relacionan mucho también con lo más frecuente que son los factores ambientales. Los adultos que estamos alrededor del niño tenemos que ser modelos de habla para él. Si le hablamos en diminutivo, el niño se acostumbra así. Si tengo inconscientemente la fantasía de tener un bebé a los 3 años y él ya tiene 3 años, lo sigo tratando como mi bebé. Entonces, si lo trato como mi bebé, el niño va a actuar como mi bebé. ¿De acuerdo? En algunas ocasiones al padre le da pesar o a la madre o al adulto cuidador corregir al niño. La idea cuando hablamos de corregir no es interrumpir su comunicación, pero sí brindar unos sanos modelos de lenguaje. Hay que hablar de manera pausada. Tengo que buscar que el niño me pueda mirar la boca cuando yo le estoy pronunciando para que él pueda identificar cómo es que se hace. Hay adultos que hablan con la boca muy cerrada y demasiado rápido o de espaldas al niño y esto no favorece.
Hay que tener en cuenta, digamos, la evolución de los fonemas de acuerdo a las edades que se van teniendo y a partir de ahí también hacer la estimulación. La relación con los niños es fundamental, o sea, no solamente con los adultos, sino que los niños tengan posibilidad de comunicarse con sus pares. Siempre he dicho que los niños son en ocasiones los mejores terapeutas porque lo hacen de manera muy natural. Buscan que el otro niño se comunique, que trate de expresar sus necesidades y se convierten en el laboratorio social cuando no tienen hermanos. Entonces, esta segunda causa, como les decía, tiene que ver con estos componentes ambientales. Popularmente la gente dice que no habla por mimado. Realmente yo en esta parte evito utilizarla porque no es cuestión de que sean mimados o no, sino más por falta de, en ocasiones, de conciencia o de conocimiento por parte de los padres, que, como les decía, al no aumentar estos niveles de exigencia, le siguen pidiendo lo mismo a un niño de 2 años que al de 12. Y de 12 a 24, de 18 a 24, son muchos los aprendizajes. Finalizado esta segunda gran etapa, a los 5 años se espera que a nivel expresivo el niño ya haya completado todo su cuadro fonológico. Es decir, todas las letras, los fonemas, tiene que pronunciarlas bien. Ocasionalmente puede ser que con algunas palabras polisilábicas complejas tenga dificultad. Entonces el gongólogo por el odontólogo, esas cosas pueden pasar. El murciélago, palabras que tengan varias sílabas puede llegar a suceder, pero los demás fonemas deben estar ya constituidos. Debe tener la capacidad además de expresar un mensaje claro, largo, donde pueda decir sus sentimientos, las cosas que han pasado. Y este es el paso precisamente a nivel de la comprensión fundamental a los 5 años, donde va a asegurarse que el niño sí esté preparado para iniciar esa etapa cognitiva que implica el aprendizaje escolar. Les decía inicialmente que el lenguaje es un pilar del lenguaje, de los aprendizajes. Entonces, un niño que haya tenido un problema en el lenguaje podría pasar que tenga un problema en el aprendizaje escolar, porque el lenguaje que se utiliza a nivel del aprendizaje es abstracto. Entonces, si no tiene la parte concreta, lo que sucede es que la parte abstracta se puede comprometer. ¿Listo? Quisiera invitarlos también a que si van teniendo preguntas, ustedes las pueden ir escribiendo, que ellos después me la van a pasar y yo desde mi celular voy a ir leyendo sus preguntas y resolviendo las dudas que puedan llegar a tener sobre esto. ¿Sí? Bueno, entonces, continuando con este proceso, cuando hablamos ya de qué es un trastorno del lenguaje, entonces el trastorno del lenguaje, yo les hablaba ahora de retardo del lenguaje y un trastorno del lenguaje. Hay diferentes nomenclaturas, en algunas se habla del trastorno del habla y del lenguaje, que es bastante amplio, pero realmente hablamos inicialmente de uno que se llama retardo simple del lenguaje. Se presenta generalmente alrededor de los 2 años y es precisamente, y se presenta más en niños que en niñas. Las niñas tienen más fluidez, más vocabulario, esa es por lo menos la tendencia, ¿listo? No, es lo normotípico, no estoy hablando que sea lo, digamos, lo que siempre se vaya a presentar. Entonces, este retardo simple del lenguaje es un retraso que al realizar estimulación, y en muchas ocasiones ni siquiera es que requiera tanto la terapia, sino el momento en que se hace la educación con los padres, en el momento en que se le ayuda a este adulto, a este cuidador, a que aprenda cómo comunicarse, cómo exigirle al niño, que no es esperar a que el niño entre en angustia, háblame hasta que no entienda no te lo doy, porque no es eso, sino realmente favorecer estos procesos de comunicación y algunas sesiones de pronto de estimulación, de terapia. Los niños fácilmente van evolucionando en su lenguaje y se nivelan, tanto a nivel de la comprensión como a nivel de la expresión. Otro es el famoso trastorno específico del lenguaje, TEL, ¿listo? Ya cuando hablamos de un trastorno específico del lenguaje, son niños que empezamos a ver que no evolucionan con rapidez dentro de una terapia. Es unas terapias que se hacen prolongadas, que también empieza a verse en dificultades a nivel de la comprensión, en ausencia de un retardo mental o en ausencia de un problema sensorial, o sea, una disminución auditiva, y tienen digamos, una comprensión de vocabulario muy baja, utilizan un lenguaje muy básico, tienen problemas en la pronunciación y en ocasiones puede también presentarse a nivel de la expresión.
Y ahí es donde tendríamos que entrar a mirar porque los trastornos del lenguaje pueden comprometer la parte expresiva, la construcción de las frases, la parte de la comprensión y lo que se llama la parte pragmática, es decir, cómo utilizo el lenguaje. Vamos a mirar las preguntas, perdón, voy a coger aquí mi celular y vamos a mirar acá. Dice, mi hijo tiene 5 añitos larguitos y se le dificulta mucho pronunciar la letra K. He intentado ejercicios de pronunciación en casa, pero no lo logro. Exacto, ya ese fonema tendría que aparecer a los 3 años. Esos son lo que se llaman fonemas velares. Digamos, uno verifica en una evaluación que el niño no tenga ningún problema en el velo del paladar y que la lengua pueda hacer este movimiento de retracción, que es el movimiento que va a favorecer la producción. A veces con el apoyo, digamos, de un bajalenguas en la punta de la lengua para correrla y hacer este más las gárgaras y buches y demás, van a ayudar a que este fonema se presente. Se trabaja en la posición con la primera sílaba, en la mitad, pero a los 5 años ya hay que consultar. Es mejor hacerlo a tiempo, ¿sí? Mi hijo de 4 años no habla claro, no pronuncia la S y la K. Estamos con fonoaudióloga, pero no quiere realizar los ejercicios. Sí. A ver, esto pasa mucho, pasa con mucha frecuencia porque es que esto es repetitivo. Para eso no hay medicamentos, no hay otra forma de hacerlo, sino que es a través de la repetición, y por eso yo siempre les solicito que sean sesiones no tan largas, digamos en casa, refuerzo de 5 minuticos más veces al día, donde papá, mamá, el cuidador, el que sea, el que llegó el abuelo, el que sea, todos estén participando activamente. En ocasiones, cuando el niño me diga la taza, yo le puedo decir, la casa, o sea, yo repito por él, porque si él me dice la taza y yo le digo, sí, ya vamos para allá, de alguna manera le estoy diciendo, así se dice. Mi nieto tiene 4 años y le cuesta hablar, no pronuncia bien las palabras. Exacto, habría que mirar, o sea, en teoría ya a los 4 años estaría en la etapa donde debe hacer frases y empezar ya con las combinaciones. Si, por ejemplo, la L que se da a los 2 años no aparece, porque el niño le falte fuerza en la lengua, por ejemplo, chupadedo, come uña, ha tenido un atraso o tiene una respiración oral, pues no aparece la L a los 2 años y, por supuesto, las combinaciones de 4 años como el pla, bla, no van a salir. Y cuando esté leyendo y escribiendo, que necesita pensar y escribir pla, es muy difícil que el niño se pueda acordar que se dice plátano, pero que él pronuncia pátano, ¿listo? Y ahí es donde empieza a escribir como habla. Mi hija cumple 5 en noviembre, ella se expresa bien y es parlanchina, pero hay varias letras que le cuestan bastante. La R está en la edad y la D. La D aparece a los 2 años, o sea que ya tendría que estar. Y hace que algunas cosas no se le entiendan bien. Algunas personas le dicen que ya debería estar hablando bien, pero no sé si esto sea así. La D sí y la R está en proceso. Importante el modelo y mostrarle cómo se pronuncia. ¿Qué nivel de desarrollo del lenguaje se espera en un niño de 2 años? Como decía ahora, el niño debe tener alrededor de 100 palabras que tiene que, en ese periodo, ¿sí? O sea, al finalizar este periodo de los 2 años, tiene que tener de los 12 meses M, P, B, la T, y va a aparecer la D, la N, la L, la Y, la Ñ, la F y la letra D. Ese es un gran repertorio que va a permitir obviamente muchas más combinaciones y con eso el incremento del lenguaje. Mi hijo tiene 2 años, pero no expresa palabras ni papá ni mamá y no atiende cuando se le llama ni aprende lo que se le quiere enseñar. Aprende lo que quiere. Ok. Fundamental aquí. Miren, en estos niños de 2 años, como les decía, es una de las edades de más frecuencia y también de más inasistencia de los papás, porque a veces piensan que con 3 sesiones ya el niño desarrolló el lenguaje y no. Se van dando unas pautas, se va haciendo el proceso de seguimiento y como les decía, este niño viene de una etapa anterior donde tenía de 3 a 5 palabras y encontró el dedo. Entonces el niño ha aprendido a comunicarse por otros medios y el adulto muchas ocasiones sin darse cuenta lo que hace es incrementarle este tipo de cosas al no exigirle. Ya el niño tendría, o sea, papá y mamá tienen que haber aparecido a los 12, o sea que ya estaríamos hablando posiblemente ya de un atraso de 1 año, que urge en este momento hacer una consulta, ¿de acuerdo? Mi hijo no pronuncia la R y tiene 5 años,
yo veo que muchas personas se quedan así. Hay que hacer terapia, ¿sí? Hay que hacer terapia porque si ya a los 5 años no la tiene, es importante hacerlo porque se queda ya la huella. O sea, no, aquí no se vale ese dicho de que el loro viejo no aprende a hablar. Un adulto podría aprenderlo, pero no es lo mismo que lo vaya a aprender porque esto tiene un componente social. Cuando él entra al colegio, los mismos niños son los que van a empezar a decirle, tú no sabes hablar, y se podría llegar a lesionar su autoestima. Es cierto que los niños que están siendo educados en 2 idiomas tienden a demorarse más en hablar. A ver, los niños que son bilingües, digamos que se les están enseñando, podría pasar que a nivel expresivo tengan un periodo donde se demoren un poco en hablar, pero luego perfectamente logran hacer el empate. Lo importante aquí es que el niño no está haciendo conciencia de que está hablando en 2 idiomas. ¿Listo? No está hablando en 2 idiomas. El niño, si papá habla solamente inglés y es su lengua materna y la madre habla en español, cada uno le puede hablar en su idioma. Los adultos somos los que estamos haciendo traducción, el niño no. El niño va a empezar a utilizar sus dos idiomas cuando yo no recomendaría un bilingüismo. Cuando el niño tiene, por ejemplo, ya un trastorno específico del lenguaje o un trastorno, digamos, un componente neurológico que ya tiene una afectación importante. Pero si es un problema de pronunciación, por ejemplo, que no tiene la R, no sería una causal, por ejemplo, para quitarle la posibilidad de tener un bilingüismo. ¿Qué pasa cuando mi niño sabe bastantes palabras pero no arma frases? Tendremos que verificar ahí, como les decía, la parte comprensiva. Si vemos que el niño tiene un buen vocabulario, yo tengo que buscar actividades, por ejemplo, con láminas de descripción. Entonces yo le puedo decir, aquí el niño, ¿qué está haciendo? Entonces vamos a decir, el niño está y él debe terminarlo. O sea, yo le voy dando el modelo de cómo construir las frases. Porque a los 3 años es precisamente cuando aparecen eso que se llaman partículas gramaticales menores, preposiciones, conjunciones, empiezan a conjugar los verbos. Al principio mal, al principio es yo mañana me caí, hasta que aprenden a decir ayer yo me caí. Y esas uniones de las palabras pues van a ser fundamental para que el niño a los 3 haga frases simples y a los 4 ya haga frases complejas que implican un relato completo de, digamos, frente a lo que le pasa. No arma frases, entonces hay que hacerlo. A mí me parece importante siempre cuantificar. Yo a los pacientes, a las mamás, a los papás les pido que me hagan como una lista de tal cual como lo dice y si hay necesario pues la traducción al frente para realmente de manera objetiva contabilizar. Al principio de 0 a 12 meses, de 0 a digamos 12 mesecitos, se empieza a contabilizar de 12 a 18 también las onomatopeyas, es decir, la representación de los sonidos de cómo hacen los animales, se toman también como palabras. ¿Desde qué edad hay que acudir donde la fonoaudióloga? ¿Puede ser antes del año? Sí. Como les decía, la primera etapa es de los 0 a los 12 meses, donde la succión, un niño que no succione bien, por ejemplo, requiere una fonoaudióloga especialista en la parte de succión que le va a ayudar en este primer proceso, que es el que va a estimular el velo del paladar. ¿Y cuando necesitamos el velo del paladar? A los 3 años nuevamente. Entonces esto es una cadena, donde va a ayudarle, por ejemplo, en los procesos de alimentación. Hay niños que mastican, por ejemplo, y dejan el alimento aquí en sus cachetes, pero no hacen un buen proceso, por ejemplo, de pasar, de tragar esta comida. Y ahí se va a requerir. Ahora, si vemos que el niño ha tenido, por ejemplo, un retraso psicomotor en estos primeros 12 meses, sería muy importante por lo menos tener un seguimiento con fonoaudiología, como les digo, donde el factor educación a la familia es fundamental para ir haciendo control de estos procesos. Entonces, se puede consultar a cualquier edad. Si ya el niño tiene 12 meses, 15, tiene 24 y no tiene palabras, es mejor consultar a tiempo y poder determinar cuál sería el proceso que se requiere. Trabajar más a nivel de la comprensión o a nivel de la expresión. A mi hijo no lo calla nadie, tiene la T pegada, pero es difícil entenderlo bien. Tiene 5 años, estudia en un colegio bilingüe. Entonces entiendo que la T es que no está, no sé, de lo que yo entiendo es que todo lo dice con la T, ¿sí? Entonces la totatola posiblemente, entonces, ¿qué pasa allí? Que como a los 2 años apareció la T y tiene tanto vocabulario, lo que él necesitaba decir, él lo utilizaba con la T y era normal y esperado a los 2. Pero a los 3 tendríamos que haber hecho el cambio, la exigencia de que ya no es la totatola, ya no es la taza ni el tolegio,
ni la tuna, sino que es la cuna. Y ahí es donde el niño se va acostumbrando, queda la huella y pues hay que empezar a hacer ya terapia, porque si no, como les decía, de no trabajarlo oportunamente, podría pasar que a nivel pedagógico ya empiece a tener dificultades. Y ustedes saben que los niños ya en nuestro medio en este momento, a los 5 años ya están en muchos colegios adquiriendo los primeros conocimientos de la lectoescritura. Y yo no puedo tener en mi cabeza en simultáneo recordar cómo se escribe, cómo pronuncio yo, mirar al tablero, y es mucha información. Entonces escribo la tuna por la cuna. Dice acá: mi hijo tiene 26 meses y no quiere hablar mucho, solo dice mamá y papá o los sonidos de animales. ¿Qué puedo hacer? Ya hay que consultar. Digamos que cuando hay algo muy importante en el lenguaje que nosotros evaluamos, cuando yo les decía que mirábamos lo fonológico, que son los fonemas, mirábamos las frases, que se llama sintaxis, mirábamos la comprensión, que es la base para que se dé la expresión, esa es la columna vertebral, la comprensión. Y otro aspecto muy importante se llama la pragmática, y tiene que ver con la intencionalidad del lenguaje. Si no hay intención comunicativa, que ese sería el primer objetivo terapéutico, no se va a desarrollar satisfactoriamente el lenguaje. Al principio yo necesito es que el niño me exprese sus necesidades. Ya si me lo produjo o no correctamente en cuanto a pronunciación, eso lo vamos a ir trabajando. Pero lo primero es que tenga intención comunicativa. Hay niños que uno los ve de pronto en consulta que llegan y lloran, pero no expresan qué es lo que quieren. Hay niños que tienen intención, entonces te llevan hasta el lugar que necesitan y se hacen entender, o sea, tienen pragmática. Lo grave es cuando no está la pragmática, es decir, que no hago uso del lenguaje para comunicarme. Y como les dije, el lenguaje no es únicamente hablar, es una parte de expresión, es una parte, pero la parte compleja es la comprensión y la intención comunicativa. Entonces es importante mostrarle al niño que es muy rico cuando se comunica, que por ejemplo cuando los niños empiezan, no, háblame, yo te entiendo, es cuando tú me hablas, ¿listo? Y le estoy, como les digo, prestando mi lenguaje al hablarle correctamente. Si él me habla a media lengua, yo le corrijo. Y digamos que no necesariamente es que se sienta corregido, sino que es como si yo estuviera repitiendo lo que él acaba de decir en forma de reafirmación. Si hay la posibilidad de que él lo repita, pues muchísimo mejor. Dice, mi hijo es prematuro, nació a las 34 semanas, ya tiene 1 año y 2 meses, 14, balbucea, pero rara vez dice papá o mamá. Él come pocas cosas sólidas, ¿será que tiene algún problema de deglución? Lo primero que para mí sería allí es una fonoaudióloga desde la especialista en deglución. Tenemos que verificar cómo está ese proceso de alimentación, porque como les decía, la succión, la deglución y la masticación se denominan actividades preparatorias para el lenguaje. Entonces, si desde allí empezamos a ver de que se demora mucho en comer, tenemos que mirar si es ambiental, si realmente hay una disminución en la fuerza o de qué se trata. A veces es la consistencia del alimento, de qué se trata. Ahora, es muy importante el juego silábico. Ahí me dices que tiene mucho juego silábico. Esto se da aproximadamente a los 9 meses. Entre más juego silábico tenga, ese pa, ma, juego silábico, también le llaman laleo. Entre más juego silábico, muchísimo mejor. Pero ya, digamos, sí hay, y como fue prematuro, habría que mirar cuáles son los antecedentes en el desarrollo motor, por ejemplo, psicomotor, porque el desarrollo motor se relaciona también con el desarrollo del lenguaje. ¿Cómo se puede realizar el manejo de un niño con autismo y no ha pronunciado ni una palabra? Bueno, cuando estamos hablando de un niño con autismo, o lo que actualmente realmente se denomina como trastorno del espectro autista, que es una gama bastante grande, donde se hace con un trabajo, digamos, hace un trabajo interdisciplinario con el pediatra, con el neuropediatra, con el psiquiatra infantil, el terapeuta ocupacional con formación en integración sensorial y el fonoaudiólogo, donde aquí el objetivo principal, tenemos el lenguaje, pero hay algo también muy importante que se llama comunicación. Lo primero que tengo que favorecer con este niño que tenga el trastorno del espectro, el espectro autista es que el niño tenga el interés por comunicarse, ¿listo? Yo tengo que favorecer eso. Ya no, nuestro objetivo no será inicialmente a que me diga determinadas palabras de forma clara, sino que él exprese sus necesidades. Dependiendo del grado, porque por eso hablamos de espectro, hay muchas, digamos, categorías, estos niños en su lenguaje
puede pasar, de acuerdo, vuelvo, insisto, al grado de compromiso que tenga, que en esa parte pragmática ellos, el poder identificar, por ejemplo, el doble sentido, se vuelven muy literales. Entonces, si tú le dices a un niño, por ejemplo, me gustaría comerte a besos, el niño se puede molestar mucho porque literal tú me quieres comer a besos y tú no me debes comer porque es que yo no te pertenezco, bueno, en fin. Se pueden angustiar frente a ese tipo de expresiones y buscan temas que les gusta, cuando ya aprenden a hablar temas y le dan con el mismo tema y les cuesta mucho salirse de esos temas. Estos niños deben empezar a observarse desde el mismo juego silábico que se da a los 9 meses. Cuando un niño a los 9 meses no te hace contacto visual, no hace ese ese juego silábico, ya son indicadores que dice, mire, consulte con su pediatra, sigamos observando, porque ya estamos hablando de comunicación. O sea, no esperemos hasta los 2 años. Y en ese momento es cómo ayudar al niño a que tenga contacto visual, a que no lo pongamos, por favor, frente a las pantallas. Poner a un niño antes de los 3 años, que es donde se está dando todo el proceso de construcción psíquica, frente a una pantalla donde el interlocutor, pues obviamente no tiene ningún tipo de retroalimentación. Esto hace que se presenten trastornos en la comunicación y trastornos en el lenguaje. Si el niño definitivamente va a ver 15, 20 minutos un programa, es porque hay un adulto al lado que le está diciendo, mira, es Bartolito el gallo, y está cantando, y está haciendo, o sea, vamos bailando lo que está haciendo Bartolito, o el programa que sea, y vamos poniéndole palabras a eso. Pero desafortunadamente a veces por comodidad del adulto, pues por necesidad, por comodidad, por lo que sea, se le pone frente a una pantalla y ahí sí los ve usted concentrados, pero no hay comunicación. ¿Listo? Entonces ahí hay que empezar con este niño, digamos, si hay dudas sobre el espectro autista, el TEA, el trastorno del espectro autista, hay que empezar realmente a mirar y hacer este trabajo interdisciplinario. Mi hija no dice ninguna palabra bien, yo veo que le cuesta pronunciar, ella intenta pero no le sale, no sé la edad, tendríamos que mirar de acuerdo a la edad para ver si es un trastorno del habla, ¿sí? Porque una cosa es el trastorno del lenguaje y otro es un trastorno del habla. ¿Y cómo hacemos para que los niños digan las palabras correctas y no palabras asociadas? Mi hija de 21 meses, en vez de decir pato, dice cuac, cuac. Ok, como les decía ahora, los niños primero dicen los sonidos de animales, el cuac, cuac. Si el niño dice cuac, cuac, yo le voy a decir pato, el pato que hace cuac, cuac. Ah, ma, mu, la vaca que hace mu. Yo le complemento hasta que el niño vaya haciendo ese paso, ¿sí? Como les decía, ideal que repita, si no, le voy explicando. Mi hijo tiene 30% menos de audición en el oído derecho, pero en el izquierdo es normal. ¿Esto puede hacer que hable media lengua? Sí. Digamos que, pues ahí hay que mirar con el otólogo, exámenes auditivos para ver, digamos, no sé qué edad tiene el niño, pero dependiendo de eso, hay un oído que está bien y ese oído responde por el oído que está mal, ¿sí? Pero en el desarrollo del lenguaje, en algunos casos, de acuerdo a la pérdida auditiva, es donde se entra a determinar si hay la necesidad, pues obviamente, de hacer el seguimiento médico para ver de qué se trata y si hay o no necesidad de alguna adaptación de algún audífono para favorecer este proceso de adquisición del lenguaje. Pero como les digo, hay un oído bueno que ese es el que responde. Bueno, ¿cuándo sospechar que hay algo más, algún problema neurológico? Digamos que sí, hay que, cuando ya el niño ustedes ven que, como les digo, a los 9 meses no está haciendo contacto visual, no hay un interés por comunicarse, de pronto se queda como mirando la pared, no hay ese juego tan importante de las sílabas, a los 12 meses no ha empezado con palabras, es necesario empezar por lo menos a consultar y a tener una orientación. Algo neurológico, ya esto se determinaría con el pediatra, que ya va a mirar si hay la necesidad entonces de hacer la respectiva remisión a neuropediatría, donde hace una evaluación completa y determinará si se hacen otros exámenes complementarios. No obstante, en muchas ocasiones esto no sale en los exámenes, ¿no? Digamos en cuanto a la parte del lenguaje. Dice, ¿la hiperactividad puede influir en el desarrollo del lenguaje? Digamos que está el factor atencional, entonces el lenguaje, como les decía, es transversal e influye en lo que es la atención, en la memoria, en la motivación, en mis procesos de pensamiento. Entonces desde esa parte podría llegar a influir, podría, y lo digo muy en términos
probabilísticos, porque también he encontrado que estos niños con hiperactividad son niños además muy inteligentes y pueden tener un desarrollo de lenguaje bastante evolucionado. Ahora, por la rapidez en la que hablan, que esa es otra de las causales, que los papás dicen es que no se le entiende. Y a veces cuando lo que vemos es que el niño a los 3 años tiene tanto vocabulario y todo lo quiere decir con tanta rapidez que se pega al hablar o se come las letras y el adulto le sigue la corriente y ahí es donde empieza el problema. Cuando yo tengo una comunicación con un niño y está muy acelerado, yo le digo, mi amor, ¿qué comiste en el colegio? Y el niño dentro de su afán me dice, y estuve jugando con Carlitos. Y yo le respondo, ¿y qué hicieron con Carlitos? No, yo tengo que centrarlo. Óyeme la pregunta. Te pregunté tal cosa. O sea, yo tengo que centrarlo y tengo que ayudarle a organizar el lenguaje, porque si el lenguaje está desorganizado, puede presentarse un componente ya que afecte la comprensión del lenguaje. Cuando sospechar, aquí dice, mi hija que tiene 3 años habla demasiado, pero a mí me cuesta entenderle. ¿Es normal que hable demasiado? Sí. A ver, los 3 años es una etapa para mí hermosa, o sea, pienso que todas tienen su característica especial, pero como les decía, a los 3 años hay un incremento significativo de las palabras. Entonces los niños sienten que quieren conocerte, quieren contar todo. En algunas ocasiones es como si tú no conocieras lo que él sabe. Entonces ellos te quieren contar de que la gallina puso huevos y te lo dan como una gran noticia y te quieren contar todo. 3, 4 años, ¿sí? Entonces sí puede pasar. De pronto puede ser que no le entiendas porque habla muy rápido y aunque individualmente diga bien los fonemas, en la velocidad que utiliza para comunicarse, termina omitiendo palabras. ¿Cuándo es bueno introducirlos a la lectura? Mi niña tiene 2 años y le encanta tomar mis libros. Aquí voy a dar mi opinión, esto es bastante controversial. La lectura, uno empieza con bebés, pero la lectura es que la lectura es cuando yo le muestro a un bebé, por ejemplo, estos libritos de plástico que trae el dibujo de un pato, eso es lectura de imágenes. Entonces sí está bien que coja tus libros, o sea, tú le vas mostrando, yo le voy contando cuentas, le voy imaginando, le voy leyendo frasecitas muy cortas. Yo no soy partidaria de introducir a temprana edad a la lectura a los niños, ¿de acuerdo? Un niño, si usted lo prepara a los 3, 4 años, el niño puede empezar a hacerlo, pero es que existen unos procesos básicos que son los que le van a permitir ese proceso de maduración. Y puede pasar que estos niños después puedan tener dificultades, como hay niños que no. Entonces, como les digo, yo prefiero que vayan siendo cada una de sus etapas, pero hay otras formas de inducirlos a la lectura. Claro, cuando yo le leo por las noches, cuando yo le muestro un cuento que por primera vez acaba de llegar a casa, yo le digo, mira, que hay un elefante grande y uno pequeño, ¿quién será la mamá? ¿Por qué estará la mamá llorando? ¿Qué crees que pasó? Entonces, es una forma de que el niño vaya pensando acerca del cuento. Porque si tú le lees por primera vez ese cuento, el niño se lo va a aprender de memoria y luego te lo va a contar mejor de lo que tú te lo recuerdas, porque tienen una gran capacidad de memoria. Entonces lo que necesitamos aquí es que el niño, digamos, se emocione frente a la lectura y que cuando ya esté preparado, de acuerdo al colegio, a los 4 o 5 años que los van introduciendo, pues ya tenga todo este bagaje que le va a permitir un buen proceso de adquisición de la lectoescritura y que se haya finalizado esta segunda gran etapa que les mencioné, que va de los 12 meses a los 5 años en el desarrollo del lenguaje. Dice acá, ¿la temporada pandémica que estamos atravesando puede influir en el retraso en el desarrollo del lenguaje? Sí, sí. Y sí, ¿por qué? A ver, el lenguaje, los niños perciben más de lo que nos alcanzamos a imaginar los adultos de la angustia que está pasando, pero no le ponemos palabras. Nosotros tenemos las palabras y decimos, estoy angustiado, no me gusta estar encerrado, y el hecho de que yo pueda como adulto hablarme, decirme las cosas, permite significarme sobre lo que está sucediendo, y eso le da un sentido a lo que me pasa. Los niños no tienen esa capacidad, por ejemplo, a los 2 años. ¿Qué hace? Lo pone en su cuerpo. Cuando un niño tiene angustia, ¿qué hace? Puede hacer más pataleta, puede dejar de hablar, empieza a comer uña, empieza a babear, empieza a hacer otras cosas, y como no hay y entonces el adulto hace como que el niño no se dé cuenta. No, el niño sí se está dando cuenta. El niño se está dando cuenta, lo que no tiene son las palabras, pero cuando yo le puedo decir y le puedo expresar, y si la mamá está angustiada, se lo puede poner con palabras, sí. Ahora sí ha afectado a los niños, sí, bastante, porque desafortunadamente, como les decía ahora, los mejores
las mejores personas que le pueden ayudar al niño a estimular el lenguaje son los mismos niños, porque el otro niño, el compañerito, su par le pide, tiene que aprender a compartir, tiene que aprender a esperar un turno, tiene que aprender que la pelota pues no siempre va a ser para él. Usted de adulto no se va a poner a pelear con la pelota para el niño, ¿sí? Usted es el regulador, un niño no es regulador. Entonces sí, les hace falta y les está afectando en sus lenguajes y a muchos. Tengo un niño de 12 años, él nació de 36 semanas, siempre ha tenido problemas de pronunciación de letras como la R y la L, y ahora tartamudea y tiene problemas para concentración. Ahí tiene el niño, digamos, hay unos antecedentes importantes, digamos, si es específicamente la R y la L, no podemos decir necesariamente que sea por la prematurez, ¿ok? Porque podría haber sido, digamos, en su proceso que no lo adquirió. Habría que hacer la evaluación. Ahora, lo de la tartamudez, pues es ya un trastorno del habla, no es del lenguaje, es en la organización del ritmo y hay que entrar a mirar porque el componente emocional que se empieza a presentar como causa, como consecuencia, es muy importante y requiere una evaluación y un manejo interdisciplinario con psicología. Tiene problemas en la concentración. Claro, está la motivación, la percepción que es el ingreso de información, está la atención y si yo no logro tener una atención satisfactoria en un estímulo o en dos estímulos, sino que yo me concentro en la mosca que pasó o en el niño que me está haciendo caras, no voy a poder ingresar lo que cerebralmente mi cerebro está capacitado en un estímulo y es en ese estímulo relevante que está diciendo la profesora. Si no ingresó, cuando la profesora me pregunta qué fue lo que yo dije, o 2 meses después, o un mes después, pues yo no voy a poder guardar la información y la persona va a poder, digamos, el adulto puede llegar a pensar que es que el niño no aprende y es que su proceso atencional está comprometido. Ahora hay que evaluar de qué se trata, hay que hacer una evaluación completa, porque puede ser que el niño no está atendiendo, por ejemplo, porque no comprende. Si usted en este momento como adulto se va a una charla para médicos, dedicada a médicos, sobre trasplante de hígado, y le empiezan a hablar a usted en español, pero en unos términos científicos que usted no va a entender, usted se va a distraer, porque el nivel de complejidad es demasiado alto y usted va a empezar terminando en su cabeza a hacer la lista de mercado. Lo mismo le pasa a los niños. Si hay un nivel de complejidad porque no tiene el vocabulario suficiente, porque de pronto hay un atraso del lenguaje, se distrae. Entonces, ojo también con estos trastornos de atención. Tenemos que evaluarlo muy bien para ver de qué se trata ese trastorno de atención. Si es por lenguaje, si es emocional, si es como tal un trastorno de atención y cómo están afectados los diferentes procesos cognitivos. Mi bebé va a cumplir 2 meses y a veces se queda viendo la pantalla del televisor. Esto es bueno, yo te diría que ni siquiera le pongas televisión. O sea, un bebé de 2 meses no tiene que estar viendo una pantalla de televisión. Colócale muñecos. A ver, los niños en esta edad todavía, por la fobia, que es una parte de su ojo, está en proceso de maduración, que se da alrededor de los 6 primeros meses. Entonces, el niño todavía en ese momento está viendo, digamos, está madurando esos conos y esos bastones, que son las células que están preparadas para los colores, y los niños no deben estar viendo, por lo mismo nivel que les dije de comunicación. Hay otro tipo de actividades, y yo no pondría a un bebé, ni como les digo, antes de los 3 años, en una pantalla, ni he visto que les regalan tablet a los niños de 2 años, no sería mi recomendación. Mi hijo tiene 2 años, usa 2 a 3 palabras en frase, pero tiene conversaciones con palabras o sonidos sin sentido. ¿Es normal? No. Digamos que ahí habría que mirar qué es lo que quiere decir el sinsentido. Ahí es un punto delicado. Yo les decía a ustedes ahora que un trastorno del lenguaje puede comprometer la organización, es decir, la sintaxis, se llama eso. Entonces, en la organización pueden pasar 2 cosas. Que el niño omita, por ejemplo, los artículos y diga tipo telegrama, casa mía bonita, pero se entiende. Pero diferente, como alguna vez me pasó con un niño que me dijo, mundo partido tiene Juan. Esa es una frase, mundo partido tiene Juan, que no tenía un sentido. ¿Qué era lo que él me quería decir? Que él había ido a verse la película de Jurassic Park y tenía la camiseta, y en ese momento era Mundo Perdido, y él no me pudo decir que tenía una camiseta del Mundo Perdido de Jurassic Park y me decía, camiseta mundo partido tiene Juan. Es una desorganización. Cuando hay desorganización del lenguaje, es un llamado de atención muy importante hacer consulta, porque podría ya estarnos hablando de un problema de comprensión.
Mi hija tiene 4 años, ella tiene parálisis cerebral, microcefalia, hipoxia, hemiparesia, epilepsia, hipotónica. Está en terapia de neurodesarrollo, pero apenas dice ma, pa, va y algunos sonidos de animales. Quisiera saber si mi hija con un buen acompañamiento puede hablar con más facilidad. Digamos que ya en este momento estás haciendo el proceso y es que es un proceso que debe ser integrado, ¿sí? En mi concepto, a mí no me gusta decir nunca hasta dónde va a llegar un niño porque es que eso no lo sabe nadie. Es importante, él ya está en pleno proceso de desarrollo, tiene 4 años, o sea que en este momento es a continuar sus procesos terapéuticos con terapia ocupacional, con fonoaudiología, con psicología, lo que te estén trabajando, y que se pueden ir trabajando todas esas áreas en el habla, en el lenguaje, en el aprendizaje y hacer toda la estimulación, buscando, como te decía antes al principio, que lo más importante es que un niño se comunique, que logre expresar sus necesidades, porque si no el niño se va a frustrar y se va a nivel emocional, empieza ya un componente muy importante. Ya luego vamos a empezar a que el niño tenga muy buen vocabulario, que logre entenderlo y que empiece a pronunciarlo de manera adecuada, porque no implica únicamente, como les decía, decir palabras, sino que empiecen a tener un sentido. Los sucesos familiares, perdón que se me borró aquí, dice, los sucesos familiares pueden influir en el desarrollo en el habla, por ejemplo, cuando sus padres se separan o un familiar fallece, sí, porque les decía ahora que cuando hablábamos del COVID, el lenguaje está atravesado por esa parte emocional. Entonces, como está en pleno desarrollo, un niño puede pasar que empiece a tartamudear, como no tiene las palabras, por ejemplo, para decir estoy triste, ve a la mamá llorando y la mamá no le dice estoy llorando, sino que le dice es que se me metió el mugre al ojo. No, hay que enseñarle al niño que la mamá también llora, la mamá también se pone triste. Entonces, cuando yo le logro explicar al niño las cosas, el niño va a poder, digamos, ir procesando todas esas emociones y sentimientos sobre lo que le está pasando. Entonces sí, un cambio de colegio, que la nana se fue, a veces se va la nana y para nosotros es que se fue la nana, pero es que la nana había estado los 2 primeros años con él y había sido una figura muy importante, ¿sí? El papá se fue, no, es que el niño sigue jugando, sí, el niño sigue jugando, pero no significa que no se haya dado cuenta porque no fue el florero de la casa, ¿sí? Entonces es importante ponerle palabras a las cosas, contarles, y yo puedo decir, por ejemplo, yo siento que tú estás triste porque papá se fue este fin de semana. Si se han separado, si yo tengo una forma de ponerle una forma simbólica, le pongo una casita acá, consigo la casita. Mira, aquí hay una casita, aquí hay otra casita, y le empiezo a explicar dónde esta va a ser la casa de mamá, esta la casa de papá, y siempre vas a ser el hijo de papá y de mamá. ¿Sí? Donde yo empiezo a ponerle y irle explicando, bueno, no me puedo alargar en esto de cómo sería el manejo de un caso de divorcio, pero digamos que yo empiezo a ponerle palabras y ayudarlo porque el niño sí se puede atrasar en su lenguaje porque se angustia y hablar, ser adulto, ser grande, pues puede llegar a ser peligroso. Listo. Voy a dar unas recomendaciones ya finales sobre este proceso, digamos, de lo que es el desarrollo del lenguaje. Quiero enfatizar, como les decía al principio, en la gran importancia que tiene el lenguaje, donde se convierte en el pilar de futuros aprendizajes, donde uno de ellos es el aprendizaje pedagógico, donde influye en el pensamiento, donde influye en el lenguaje. Es el adulto el principal modelo de lenguaje para el niño. No podemos pretender que el niño tenga otro tipo de lenguaje si yo no se lo estoy dando. Tenemos que hablarle de manera clara, tenemos que irle aumentando el nivel de exigencia, no darle las mismas consignas de siempre. Si yo veo que el niño empieza a demorarse en hablar, que no comprende suficientemente bien, que digamos solamente le entiendo yo y hay alguien que le traduzca, es mejor consultar, tener una orientación, a veces a educación, y hacer un seguimiento con fonoaudiología, consultarlo siempre con su médico de cabecera, con su médico pediatra. En los colegios también están siempre muy atentos, y actuar, prevenir y actuar de manera oportuna es la mejor recomendación. Bueno, muchísimas gracias por acompañarlos, y los vamos a invitar, digamos, a la nueva transmisión en vivo que va a ser sobre los trastornos de aprendizaje con el neurólogo pediatra, el doctor Santiago Cruz, que se realizará el 1 de octubre también aquí en cuidandotubebé.com. Muchísimas gracias.